Cuando los médicos abrieron el vientre hinchado de la niña de 11 años, no encontraron ningún tumor. Encontraron un cuerpo, una masa con pelo, dientes, una mano apretada como si nunca la hubiera soltado. Pausa. Esto no es ficción. Esto pasó. Y lo que vino después no solo sorprendió a la ciencia, sino a algo más profundo de lo que la ciencia jamás podría alcanzar. Si crees que algunas historias son más poderosas que cualquier imaginación, presiona el botón de suscripción. Esta es una de ellas. Era un pueblo tranquilo en el borde de la nada, donde el tiempo parecía ralentizarse y las noches llevaban el olor de madera quemada y antiguas oraciones. Allí, en una modesta casa de barro con persianas de un azul descolorido, vivían Cerita y su hija Anya, de 11 años. Su casa era sencilla, una cama tejida con cuerdas, un pequeño estante lleno de especias y una pared adornada con los dibujos de Anya. Bocetos coloridos e inocentes de mariposas, estrellas y dos niñas tomadas de la mano. Anya no era como los demás niños del pueblo. Nació después de 5 embarazos fallidos, y desde el momento en que lloró su primer aliento, su madre supo que era extraordinaria. Cerita a menudo susurraba a sus vecinos que Anya había traído de vuelta la lluvia ese verano con solo abrir los ojos. Había una especie de paz alrededor de la niña, una quietud que hacía que la gente se detuviera y sonriera, incluso cuando la vida era difícil. Pero las cosas habían cambiado. La risa de Anya, que antaño era el eco más dulce en los polvorientos patios, se había vuelto silenciosa. Empezó a quejarse de dolores de estómago. No era el tipo fugaz que los niños suelen fingir para evitar la escuela, sino un dolor real, agudo y retorcido que la despertaba por la noche. Su apetito se desvaneció. Sus ojos, una vez iluminados como estrellas de la mañana, se apagaron bajo el peso de algo sin nombre. Entonces su vientre empezó a hincharse. Al principio, Cerita pensó que era una simple infección, tal vez algo que había comido. Pero al cabo de unas semanas, el pequeño cuerpo de Anya empezó a adquirir un aspecto extrañamente distorsionado. Su estómago se redondeó como el de una mujer embarazada. Su piel se estiró, tensa. Los aldeanos comenzaron a hablar. Algunos susurraban que Cerita estaba ocultando una terrible verdad. Otros decían que era un castigo de los dioses. Y un anciano, que se decía sanador, murmuró en voz baja que la niña había traído a alguien más con ella cuando nació. Anya no parecía asustada, solo cansada. Aún dibujaba todos los días, incluso cuando le temblaban las manos. Pero ahora los dibujos habían cambiado. Los colores se habían desvanecido. Y en cada imagen había dos chicas, una con los ojos bien abiertos y la otra siempre en la sombra. Por la mañana se desplomó en el patio. Su cuaderno de bocetos se abrió en una página que nadie había visto antes. Mostraba dos pequeñas figuras en un círculo similar a un útero. Una extendía la mano, mientras la otra se curvaba hacia adentro como si formulara una pregunta. Cerita la encontró allí, acurrucada como en el dibujo, con la respiración entrecortada, susurrando algo que sonaba como «No me dejes». El pánico se apoderó del corazón de la madre. Con el poco dinero que tenía, Cerita llevó a su hija a través del seco campo hasta un hospital de la ciudad. Fue un viaje de horas, aunque parecieron días. En sus brazos, Anya parecía encogerse, no en tamaño, sino en espíritu. Su luz se atenuó y Cerita temió la oscuridad que podría venir después. A las puertas del hospital, ella era simplemente otra mujer del pueblo. Pero para Cerita, esas puertas eran el borde de la esperanza. Caminó a través de ellas rezando a todos los dioses que conocía e incluso a los que no. Los médicos examinaron a Anya con manos clínicas y ojos curiosos, análisis de sangre, radiografías y ecografías. Todos hablaban un idioma que Cerita no entendía, pero un joven médico, Ravi, se quedó más tiempo. No solo miró la pantalla, sino también a la niña, y lo que vio le dejó sin aliento. Había algo dentro de ella. No era un tumor, ni un fluido, ni gas. Era algo estructurado. Más tarde lo describiría clínicamente. Una masa con vértebras, diferenciación de tejidos e incluso posible formación de extremidades. Pero en ese momento, de pie junto a la pálida niña del pueblo,
Ravi solo vio una silueta acurrucada dentro de otra, una forma que no debería estar allí, una presencia. No había hablado de ello todavía, ni con el equipo ni con Serita, pero su mente estaba llena de posibilidades. Enfermedades raras, inclusiones fetales, gemelos parásitos, términos que solo había visto en libros de texto o leído en estudios de casos de revistas lejanas. Nunca en la vida real. Nunca en un niño que lo miró y sonrió débilmente antes de quedarse dormido esa noche. Serita estaba sentada junto a la cama de su hija, su mano acariciando el cabello húmedo de la frente de Ana. Ella no lloró, ya no le quedaban lágrimas, solo oraciones. Y en algún lugar profundo de la noche, cuando la sala quedó en silencio, e incluso las máquinas zumbaban como canciones de cuna, Serita susurró una historia al oído de su hija, una historia que su propia madre le contó una vez, sobre gemelos que nunca nacieron, que vivían en dos cuerpos pero compartían una sola alma. Y mientras hablaba, los labios de Ana se movían no para responder, no para hablar, sino para sonreír. A la mañana siguiente de su llegada al hospital, Ana se removió bajo las sábanas. Su pequeño cuerpo empequeñecía ante las sábanas blancas y estériles. Abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño largo y reticente. Serita ya estaba allí, sentada en el borde de la cama del hospital. Sus tristes ojos se arrugaron y sus manos se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Observó cómo el pecho de su hija subía y bajaba, contando en silencio cada respiración. Pero mientras los médicos y enfermeras entraban y salían de la habitación con sus historias clínicas y sus voces entrecortadas, algo en la condición de Ana empezó a cambiar, y no de la manera que Serita había esperado. La hinchazón en su estómago no había disminuido. De hecho, parecía un poco más grande que el día anterior. Su piel se extendía a través de su vientre como si fuera papel translúcido y mostraba tenues venas de color púrpura debajo de la superficie. Cada movimiento, cada cambio en la cama, estaba acompañado de un susurro tranquilo. Una niña que una vez corría descalza por campos polvorientos, ahora necesitaba ayuda solo para poder girar hacia un lado. El doctor Ravi regresó con los resultados. Imágenes impresas en papel brillante, números escritos en largas secuencias, un lenguaje que no pertenecía al mundo de Serita. Sin embargo, incluso sin entender la ciencia, podía leer la preocupación en su rostro. No había manera de ocultarlo. Intentó explicarlo amablemente. Algo dentro de Ana estaba creciendo. No era un tumor en el sentido convencional, sino una masa, una formación con forma y densidad. Era complejo. En los días siguientes se ordenaron nuevas pruebas. Se realizó una ecografía más detallada, seguida de una tomografía computarizada. Ana permaneció en silencio durante todo este tiempo. Ella no lloró ni hizo preguntas. Simplemente observaba el techo con los ojos muy abiertos, sus manos descansando suavemente sobre su estómago, como si estuviera tratando de sentir algo debajo de la superficie. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía sus palabras salían en voz baja, como si estuviera hablando con alguien que nadie más podía oír. Serita también se dio cuenta de eso. Una vez, mientras esperaba afuera del laboratorio de radiología, escuchó a Ana susurrar: «Está bien. Sé que tú también tienes miedo». Cuando Serita le preguntó con quién estaba hablando, Ana solo sonrió levemente y dijo: «Es igual que yo, mamá, solo que más pequeña». Las enfermeras dijeron que era fiebre, o estrés, o efecto de sedantes, pero algo en lo profundo del corazón de Serita se agitó con inquietud. Su hija no estaba delirando. Ana siempre había sido aguda y perspicaz, más allá de su edad. Si ella hablaba de alguien, no era por fantasía, era algo que ella sentía. Comenzaron a circular rumores en la sala. Algunos miembros del personal susurraban sobre anomalías raras, gemelos parásitos y malformaciones congénitas. Otros, más supersticiosos, murmuraban palabras como posesión espiritual, karma, renacimiento. Después de todo, se trataba de la India, una tierra donde la medicina y el mito a menudo caminaban juntos. Y entonces llegó la noche en que el dolor de Ana aumentó. Serita se despertó sobresaltada por los suaves gemidos de su hija,
Corrió a la cama y encontró a Ana empapada en sudor, con la espalda arqueada por el dolor y una mano agarrándose el vientre. Los monitores emitieron pitidos erráticos mientras la niña jadeaba en busca de aire. Las enfermeras vinieron corriendo. Se le administró un sedante. Poco a poco el dolor disminuyó, pero Ana no durmió. Sus ojos permanecieron abiertos, sin parpadear, fijos en un rincón de la habitación donde no había nada. La enfermera intentó ajustarle las almohadas, pero Ana se estremeció y volvió a susurrar. «No la muevas». «¿Ella?», preguntó la enfermera. «A ella no le gusta que la toquen». Sarita no durmió esa noche. Ella se sentó junto a su hija, observando el suave subir y bajar de su pecho. Mientras escuchaban el ritmo de las máquinas, intentó alejar el miedo, pero éste se aferró a ella como un paño húmedo. Había algo en su hija, algo invisible, innombrable, pero innegablemente presente. A la mañana siguiente, Ravi solicitó una consulta multidisciplinaria. La sala se llenó de expertos, radiólogos, cirujanos pediátricos, neurólogos. Revisaron los escáneres con caras solemnes. Lo que vieron los dejó en silencio. La masa dentro del abdomen de Ana no era solo un trozo de carne. Tenía características identificables: vértebras, proyecciones similares a extremidades, una caja torácica parcialmente formada e incluso dientes. No era cáncer, no era un quiste, era un feto. No vivo, no viable, pero estructurado, un gemelo parásito. La condición conocida como feto en fetu era tan rara que la mayoría de los médicos en la sala solo habían leído sobre ella en libros de texto. Hasta el momento, se han documentado menos de 200 casos en todo el mundo. En la mayoría de los casos, el gemelo parásito fue descubierto en la infancia, no en un niño de 11 años que podía describir lo que sentía. Ravi se lo explicó a Sarita lo mejor que pudo. Fue como si su hija hubiera absorbido un gemelo no desarrollado en el útero. De alguna manera, ese tejido había sobrevivido, creciendo lenta y silenciosamente dentro de ella, alimentándose de ella, viviendo dentro de ella. Hizo una pausa antes de pronunciar las siguientes palabras. Era necesario eliminarlo. Sarita escuchó sin interrumpir. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Ella no lloró. Ella no protestó. Ella solo miró a su hija, que estaba sentada al otro lado de la habitación, mirando sus propias manos como si fueran extrañas. «¿Le hará daño?», preguntó finalmente. Ravi dudó. «Hay riesgos, pero si esperamos, podría crecer más. Ya está ejerciendo presión sobre sus órganos». Sarita asintió una vez, luego se levantó, caminó hacia su hija y se arrodilló a su lado. Anya la miró. «¿Ya es hora?» «Todavía no», susurró Sarita, apartando el pelo de la frente de su hija, «pero pronto». Y mientras el sol se ponía tras las paredes de hormigón del hospital, proyectando largas sombras sobre el suelo estéril, Anna dibujó otra imagen. Esta vez mostraba a dos chicas paradas en lados opuestos de un río. Una de ellas se extendía sobre el agua. La otra ya se estaba desvaneciendo en la niebla. El viaje al hospital había tomado casi un día, pero en el recuerdo de Sarita parecía como el camino más largo que había recorrido, incluso aunque no lo hubiera recorrido sola. Llevaba a su hija cerca de su pecho, envuelta en una manta de lana, su cuerpo frágil contra los asientos del autobús y el traqueteo de las ruedas sobre los caminos rotos. En cada parada, Sarita la abrazaba más fuerte, temiendo el peso de las miradas de los desconocidos, los juicios susurrados. Ana no había hablado desde la noche anterior. Su respiración era superficial y sus ojos, esos ojos oscuros y conocedores, permanecían abiertos, mirando el polvo que se arremolinaba fuera de la ventana del autobús como si contuviera respuestas. Cuando llegaron a las puertas del hospital en Bhopal, los brazos de Sarita estaban entumecidos, pero ella no se detuvo. A través del vestíbulo, a través de las puertas de acero que olían a desinfectante y a distancia, a través de las voces agudas de los recepcionistas y el arrastrar de los pacientes que esperaban, se movió como alguien poseído, no por el miedo, sino por un propósito. Fue entonces cuando conoció al doctor Ravi. Él no era el médico de mayor antigüedad del hospital,
ni tampoco el que tenía más elogios. Pero había algo en él que hizo detener a Sarita. Tal vez fue la tranquilidad detrás de sus ojos, o la manera en que se inclinó, no para examinar a Anya, sino para hablarle como si no fuera un caso, sino una persona. Tenía unos 30 años, el pelo bien peinado y el cansancio de quien ha visto demasiadas cosas demasiado pronto. Cuando leyó por primera vez la derivación de la clínica del distrito, asumió que se trataba de otra masa abdominal mal diagnosticada, tal vez un teratoma o un quiste grande. Pero en el momento en que colocó la sonda de ultrasonido en el estómago de Anya, algo cambió en la habitación. La máquina parpadeó y la pantalla se iluminó con una imagen que le dejó sin aliento. Allí, entre los remolinos grises y las sombras estáticas, había forma, estructura, organización. La masa no fue caótica, tenía forma. Huesos, quizás. Ravi ajustó el ángulo, presionó suavemente y cambió la configuración. La pantalla se actualizó. Allí estaba de nuevo. Un conjunto de tejido, segmentos vertebrales, incluso lo que parecían extremidades rudimentarias. No habló durante un rato. Sarita lo observó con el cuerpo tenso. Había aprendido a leer a los médicos. Este intentaba permanecer neutral, pero sus ojos delataban algo más. ¡Sorpresa! Esto necesita más pruebas, dijo finalmente, y pidió una tomografía computarizada. La exploración confirmó lo que la ecografía solo había insinuado. Dentro de Anya, situada detrás del estómago y presionando contra los riñones, había una formación demasiado distinta para ser aleatoria. Las vértebras se curvaban en forma de media luna. Una pequeña proyección similar a una extremidad se inclinaba hacia arriba y en los bordes flotaban estructuras calcificadas como dientes. Ravi se quedó mirando las imágenes durante mucho tiempo. Su recuerdo se remontó a una conferencia que escuchó una vez en la escuela de medicina. Un profesor, de barba alegre y medio desestimado por los estudiantes más jóvenes, había hablado de fetus in fetu, una condición tan rara que rayaba en lo mítico, un gemelo parásito absorbido durante el desarrollo temprano, que vive dentro de su anfitrión, extrayendo nutrientes y creciendo silenciosamente durante años. Nunca lo había visto en la práctica. Nadie que él conociera lo había hecho. Ahora lo estaba mirando en escala de grises en la pantalla de un monitor que zumbaba suavemente en la oscuridad. Imprimió las imágenes, revisó nuevamente el historial de Anya y pidió hablar con el equipo quirúrgico. Pero antes de que pudiera formular cualquier plan, regresó a su habitación. Anya estaba despierta, con el rostro pálido pero en paz. Estaba dibujando de nuevo, con un pequeño lápiz apretado entre sus delgados dedos. Sarita estaba sentada cerca, frotándose las palmas de las manos para calentarse. Ravi no interrumpió. Observó desde la puerta por un momento y luego entró lentamente. ¿Sientes dolor?, preguntó suavemente. Anya asintió una vez, sin levantar la vista. ¿Puedes decirme dónde? Ella colocó una mano sobre su bajo vientre. Ravi se arrodilló junto a la cama. ¿Sientes movimiento? Esta vez ella dudó. Sus ojos se dirigieron hacia su madre y luego nuevamente hacia el médico. A veces, susurró, sin patear, como si estuviera girando mientras duerme. Parpadeó. Anya no respondió. Ravi se levantó lentamente. Había protocolos que seguir, cirugías que planificar, pero algo más profundo lo atraía. Un peso que era más que médico. Había perdido una hermana una vez. Ella había muerto en una mesa de operaciones cuando él era apenas un niño. Sus padres lo calificaron de accidente. Los médicos lo habían calificado de riesgo. Pero Ravi nunca lo llamó de ninguna manera. Solo fue un silencio que lo siguió hasta la edad adulta. Ahora estaba frente a otra chica, otra hermana en cierto modo. Y dentro de ella había algo que nadie esperaba. Algo que desafiaba la lógica, desafiaba la seguridad, tal vez incluso desafiaba la naturaleza. Regresó a su oficina esa noche. El sol proyectaba rayos dorados sobre las persianas. Estudió nuevamente las exploraciones, anotó las estructuras y destacó los crecimientos inusuales. Pero cuando llegó a la imagen con la visión más clara de la figura enroscada en su interior, se detuvo. Hizo zoom.
Lo que parecía una mano estaba ligeramente apretada. Casi parecía como si estuviera agarrando algo. Cerró el expediente, no porque hubiera terminado, sino porque algo en la habitación se sentía demasiado quieto. Afuera se reanudaron los sonidos del hospital, monitores que emitían pitidos, páginas que pasaban, gente que se movía. Pero dentro de esa imagen, en algún lugar profundo del cuerpo de Anya, esperaba una historia. Una cosa que la ciencia podría explicar, pero solo en la superficie. Debajo yacía algo más antiguo, algo más silencioso, algo que había esperado mucho tiempo a ser encontrado. La mañana siguiente no comenzó con el pitido de los monitores ni con el arrastrar de pies de las enfermeras, sino con el silencio. Un silencio se apoderó de la sala de cirugía mientras la noticia se extendía entre el personal. Se estaba analizando un caso inédito, casi irreal. Los médicos se reunieron en la sala de conferencias, donde las tomografías computarizadas brillaban tenuemente contra los tableros de luz, proyectando sombras extrañas en las paredes. Algunos se inclinaron hacia adelante, curiosos. Otros se reclinaron, escépticos. El doctor Ravi permaneció en silencio junto a las imágenes, con los brazos cruzados y la mirada firme. Lo explicó todo con la calma de quien ya ha repetido la historia demasiadas veces en su cabeza. La terminología era clínica: fetus in fetu, gemelo parásito, anomalía embriológica, crecimiento retroperitoneal. El caso, dijo, era raro, extraordinariamente raro. La mayoría de los casos se detectaban en la infancia. Este había pasado desapercibido durante 11 años, creciendo lenta y sutilmente, alimentándose silenciosamente de su anfitrión. Las imágenes decían una verdad que las palabras no podían suavizar. La masa no era informe. Tenía vértebras, esbozos de extremidades, costillas rudimentarias y en una imagen, 4 diminutos dientes ininterrumpidos como susurros de una boca que nunca hablaba. Uno de los cirujanos de mayor edad se ajustó las gafas y habló primero. No hay duda de que tenemos que eliminarlo, pero tenemos que planificar la adhesión. Esta cosa podría envolverse alrededor de la columna vertebral, los riñones, tal vez el hígado. Troy intervino. El impacto psicológico en la niña será igualmente significativo. Ella tiene la edad suficiente para recordar y la edad suficiente para hacer preguntas. Ravi asintió, pero no dijo nada, porque en su corazón sabía que este caso tenía capas más allá de la medicina. Los escáneres mostraban tejido, hueso, células, pero no lo que había visto en los ojos de la niña o escuchado en el suave temblor de su voz cuando le susurró a alguien invisible. Más tarde esa tarde, mientras los cirujanos debatían técnicas e incisiones, Sarita se sentó sola con su hija. La habitación se había oscurecido, aunque nadie había apagado las luces. Era como si el espacio se hubiera rendido al peso de lo que estaba por venir. Ana yacía acurrucada debajo de la manta, con el rostro enrojecido y los labios ligeramente separados. Ella no estaba dormida, solo descansaba entre momentos de dolor y quietud. Sarita tomó la mano de su hija. Hacía calor, pero estaba demasiado quieta. Fue entonces cuando entró la vieja enfermera. Ella no estaba asignada al cuidado de Ana. Se había jubilado hacía años, pero algunos días deambulaba por los pasillos, ofreciendo té y oraciones tranquilas a familias que no tenían a nadie más. Su nombre era Meera, y las demás enfermeras la respetaban, quizás más de lo que admitían. Sus ojos eran de color gris lechoso y tenían cataratas, pero veían cosas que otros no veían. Miró a Ana durante un largo rato y luego se sentó junto a Sarita sin decir palabra. «Este niño», dijo Meera suavemente, «ella no nació sola». Sarita se giró, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» Meera no respondió directamente. Sacó un hilo largo de su chal y lo enroscó suavemente alrededor de sus dedos. «En mi pueblo, cuando los gemelos luchan por un espacio en el útero, a menudo uno gana, pero el otro se queda atrás. No muerto, no vivo, pero esperando». Sarita frunció el ceño. «Eso es solo una historia». «Todas las historias provienen de algo», respondió Meera.
Algunas verdades son demasiado grandes para que la ciencia pueda explicarlas en una sola vida. Se sentaron en silencio después de eso, pero Sarita no podía dejar de pensar en la historia que una vez contó su propia madre, la de las llamas gemelas, una nacida en el mundo, otra nacida en la sombra. Esa noche, Ravi revisó el historial de Ana una última vez antes de acostarse. Había presentado el caso al comité de ética, había solicitado el respaldo de especialistas quirúrgicos y había preparado todas las variables. Aún así, se sentía incómodo. Había algo inacabado, sin resolver, no médicamente, sino existencialmente. Volvió al escáner. La mano del gemelo parásito ahora era claramente visible. Estaba rizada, pero no flácida. Los dedos apenas formados parecían presionar contra los tejidos circundantes, casi alcanzando, casi vivos. Volvió a cerrar el expediente. En el pasillo, se cruzó con un residente junior que susurró en voz baja. «Gemelo fantasma». Ravi se giró, levantó una ceja y preguntó. «¿Qué?» El residente rió nerviosamente. «Así lo llaman. Ya sabes, en la planta de profesores, dicen, «Oh, absorbió a su hermano», pero este se quedó mirando. Ravi no se rió. Él simplemente se alejó, pero la frase lo siguió como una sombra. Gemelo fantasma. A la mañana siguiente, Sarita empacó una pequeña bolsa de tela con las pertenencias de Anna. Una muñeca, un cuaderno, un trozo de sándalo. Tocó cada objeto con delicadeza, como si los estuviera preparando para un largo viaje. Cuando Ravi entró en la habitación, encontró a Ana despierta, con un lápiz en la mano. Había dibujado algo nuevo, un pequeño árbol con dos ramas. Una se alzaba hacia arriba, llena de hojas. La otra se curvaba hacia abajo, hundiéndose en el suelo como raíces. Había dos pájaros, uno posado en lo alto y el otro debajo, invisible pero presente. «Ella dice que está lista», le dijo Sarita sin levantar la vista. Ravi no preguntó a quién se refería. Él solo asintió, porque en ese momento la ciencia había hecho todo lo que podía. El resto, fuera lo que fuese, se desarrollaría en la mesa, bajo el bisturí, bajo la brillante luz de la cirugía y la tenue sombra de lo desconocido. Sarita encontró el cuaderno escondido debajo de la almohada, con la cubierta suave y deshilachada en los bordes, las páginas desiguales, algunas marcadas con leves manchas de jugo o manchas de grafito. No estaba escondido, solo colocado en un lugar tranquilo donde se podía alcanzar pero no notar, como la propia Ana en las últimas semanas. Ella lo abrió con cuidado, sin estar segura de si debía hacerlo, pero una parte de ella, la dolorosa necesidad de una madre de comprender, superó la vacilación. La primera página era sencilla, solo el nombre de Ana en letras mayúsculas, rodeado de estrellas, infantil, inocente. Pero las páginas que siguieron contaban una historia diferente. 2 de marzo. Siento que algo se mueve dentro de mí. No es como cuando tengo hambre, es más lento, como si se estirara, intentando hacer espacio. Me pregunto si es un pez. Una vez vi uno en el río, nadando en círculos. Quizás ella sea así, perdida en círculos. 10 de marzo. Hoy la volví a dibujar. Sus ojos están siempre cerrados. Creo que está soñando. Quizás sueña con estar afuera, sobre correr en la hierba. A mí también me gustaría eso, pero no podemos correr cuando estamos dentro del otro. 18 de marzo. Mamá sigue mirándome como si estuviera asustada. Desearía poder decirle que estoy bien. En realidad no tengo miedo. Simplemente no quiero que mamá esté triste. Quiero que ella sepa que no es su culpa. Creo que tal vez nací con 2 corazones y uno de ellos se sintió solo. Sarita hizo una pausa y se quedó sin aliento. Las palabras eran sencillas, pero el peso detrás de ellas era inmenso. Su hijo había llevado esto solo y en silencio. No solo el dolor físico, sino el extraño e imposible conocimiento de que algo dentro de ella no era completamente suyo. 1 de abril. Ahora está más pesada. A veces siento sus sueños, son suaves. Ella sueña con colores para los cuales no tengo nombre. Creo que está esperando que la deje ir. Pero ¿cómo puedo despedirme de alguien a quien nunca he conocido? 9 de abril. El doctor Ravi es agradable. Él me habla como si no estuviera rota.
Creo que entiende que hay cosas que no se pueden solucionar con medicamentos. Tal vez él sabe lo que es perder a alguien que no debía irse. 12 de abril. Mamá lloró anoche. Ella pensó que estaba dormido, pero no era así. Quería decirle que si no me despierto después de la cirugía, está bien. Quizás entonces mi hermana pueda despertar. Quizás nazca de otra manera, en otro mundo. La última entrada no tenía fecha, solo una frase. Si no regreso, estaré en los sorteos. Solo busca a la chica que sonríe con los ojos cerrados. Las manos de Cerita temblaron mientras cerraba el cuaderno. Ella lo llevó a su pecho y lo sostuvo allí como un segundo latido. Las páginas interiores eran más que pensamientos. Eran confesiones, despedidas, el intento de un niño de darle sentido a algo que estaba mucho más allá de lo que cualquier niño debería soportar. Más tarde, cuando Robbie entró en la habitación, Cerita no dijo nada. Ella le entregó el cuaderno sin decir palabra. Lo tomó con vacilación, lo abrió y leyó unas líneas. Su expresión cambió, no por sorpresa, sino por una silenciosa comprensión. Ya no necesitaba los escáneres ni los informes quirúrgicos para saber la profundidad de lo que Ana llevaba dentro. No solo tejido, no solo células, sino una presencia, una relación, un dolor y quizás lo más inquietante de todo, un amor. Ravi colocó el cuaderno sobre la mesa y se acercó a Ana. Ella lo miró con un destello de reconocimiento en sus ojos. ¿Será pronto? Ella preguntó. Sí, dijo suavemente. ¿Crees que se enojará? Hizo una pausa y luego se arrodilló a su lado. Creo que ella sabe que estás haciendo esto para que ambos puedan ser libres. Ana asintió. Ella me dijo eso anoche en un sueño. Dijo que quiere ver las estrellas, pero no puede desde la oscuridad. Ravi no respondió. Él no pudo. Esa noche Cerita se sentó junto a su hija y leyó el cuaderno en voz alta, página por página, con la voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Ella leyó no solo para ella misma, sino para Ana y para aquel que no podía hablar, que no tenía nombre, ni aliento, pero un lugar en cada línea. Y cuando llegó a la última frase, miró el rostro dormido de su hija y le susurró, «Te encontraré, mi amor». En cada dibujo, en cada cielo, el pasillo del hospital resonaba con los suaves golpes de los pies apresurados y las voces murmuradas de las enfermeras que cambiaban de turno. Cerita estaba de pie cerca de la ventana, en el extremo más alejado de la sala de pediatría, mirando fijamente la copa del árbol distante, meciéndose con el viento de la tarde. Sus manos se aferraron al borde del alféizar de la ventana, con los nudillos blancos, como si estuvieran aferrándose a algo que no podía nombrar. Detrás de ella, las voces de la familia zumbaban débilmente. Su hermana había llegado esa tarde junto con su tía desde un pueblo vecino. Ninguno de los dos comprendía del todo el diagnóstico ni el peso de la decisión que ahora enfrentaba Cerita. Pero ellos entendían el miedo, y el miedo, como suele suceder, dio origen a opiniones. «No deberías dejar que la abran», le dijo su tía bruscamente. «Hay cosas que la ciencia no debería tocar». Su hermana estuvo de acuerdo. ¿Y si esto no es solo carne? ¿Y si es algo más? ¿Algo que debe dejarse en paz? Cerita no respondió. Ella había escuchado esas palabras antes, en diferentes formas y con distintos tonos, pero siempre volvían a la misma creencia central. Cuando no entiendas algo, témelo. Y, sin embargo, por mucho que quisiera desechar su superstición, una parte de ella no podía. Después de todo, ¿no le había hablado Ana a la cosa dentro de ella como si estuviera viva? ¿No había dibujado sus sueños escritos en ella de una manera que nadie le enseñó? Aún así, Cerita no era una mujer que se dejara influenciar fácilmente por los susurros. Ella había dado a luz a Ana después de años de pérdida. La había sostenido durante cada fiebre, cada caída, cada noche de insomnio. Si algo dentro de su hija amenazaba su vida, tenía que desaparecer, por extraño o sagrado que pareciera. Pero saberlo no lo hacía más fácil. Las discusiones se intensificaron esa noche. La tía insistió en traer un curandero espiritual para realizar un ritual de limpieza. Si es un espíritu, debemos apaciguarlo, dijo. Si es una maldición, debemos levantarla. Cerita, cansada y dolorida, espetó. No es un espíritu, no es una maldición.
Es algo dentro de ella que no debería estar allí. La habitación quedó en silencio. Entonces su hermana susurró, ¿y si quitárselo la mata? El corazón de Cerita se retorció. Esa noche se sentó junto a Ana una vez más. La niña estaba durmiendo. Su respiración era superficial, pero constante. Con aquella tenue luz, su rostro parecía increíblemente pequeño, increíblemente joven. Cerita extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de su hija. Recordó la primera vez que la sostuvo en sus brazos, cómo Ana había encajado en el hueco de su brazo como un secreto envuelto en calidez. Recordó la primera risa, la primera fiebre, la primera vez que dijo mamá, con una boca que todavía estaba aprendiendo a formar sonidos. Todos esos momentos quedaron grabados en ella como tallas en piedra. Y ahora le pedían que firmara un papel que lo pondría en riesgo todo. ¿Y si estuvieran equivocados? ¿Y si esa masa dentro de su hija fuera algo más que tejido? ¿Y si fuese un alma inacabada y persistente? ¿Y si Ana tenía razón y realmente había alguien más allí? Alguien cuya vida pendía de un hilo tanto como la de ella. Los pensamientos giraban en espiral, oscuros y rápidos. Ella se levantó silenciosamente y salió al pasillo. El doctor Ravi estaba de pie cerca de la estación de enfermeras revisando los registros. Él levantó la mirada, vio la pesadez en sus ojos y caminó hacia ella. No sé si puedo hacer esto, dijo antes de que él pudiera hablar. No intentó tranquilizarla con palabras fáciles. Él simplemente asintió. Lo he leído todo, continuó, voz apenas por encima de un susurro. He escuchado a tu equipo, a mi familia, incluso la voz de mi propia madre en mi cabeza, pero nada de eso me dice lo que necesito saber. ¿Qué necesitas saber? Ravi preguntó suavemente. Cerita lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Que si digo que sí, ella volverá conmigo. Mi pequeña niña, la que solía bailar bajo la lluvia del monzón. La mirada de Ravi no vaciló. No hay promesas, pero haremos todo lo posible. Hemos mapeado el crecimiento. Sabemos dónde está, cómo presiona sus órganos. Creemos que podemos extirparlo sin peligro. ¿Pero y si no es solo carne? Preguntó Cerita. No había sarcasmo en su voz. Ningún desafío, solo una duda sincera y cruda. Ravi consideró sus palabras con cuidado. Entonces también lo eliminamos. Sea lo que sea, miedo, carga, presencia, para que pueda respirar libremente de nuevo, para que pueda crecer. Cerita asintió lentamente, el peso del momento se apoderó de ella como una segunda piel. Regresó junto a la cama de Ana y se sentó. La niña se movió, parpadeando. Mamá, murmuró. Estoy aquí, cariño. Ana sonrió levemente. No está enojada. Me dijo que está bien. Cerita se quedó paralizada. En mi sueño, Ana continuó, dijo que está cansada, quiere descansar. Cerita le tomó la mano y la besó. Entonces la ayudaremos a descansar. Y esa noche, mientras las estrellas parpadeaban silenciosamente sobre el techo del hospital, Cerita firmó los papeles. Le temblaba la mano, tenía la vista nublada, pero su firma era clara. No solo eligió sobrevivir, eligió la liberación. Para ambas, las luces del hospital se atenuaron al acercarse la noche, tiñendo los pasillos estériles de tonos dorados pálidos y una silenciosa inquietud. Fuera del quirófano, el equipo quirúrgico se movía con la eficiencia de la costumbre, revisando el instrumental, revisando las exploraciones, frotándose las manos. Pero bajo sus movimientos rutinarios había una tensión innegable. No era una cirugía más, no era solo otra niña. Dentro de la habitación 312, Cerita estaba sentada en el borde de la cama de Anya, alisando los pliegues de la bata de hospital de su hija. La niña parecía tan pequeña ahora, empequeñecida por el alto marco de la cama y las finas sábanas blancas. Su piel se había endurecido en los últimos días y las ojeras le ensombrecían los ojos, pero estaba tranquila, casi serena, como si la tormenta interior finalmente se hubiera quedado en silencio. Anya giró ligeramente la cabeza. ¿Dolerá?, preguntó con una voz apenas superior a un susurro. Cerita no mintió. Quizás un poco después, pero no durante. Estarás dormida. Anya asintió. Qué bien, creo que ya está durmiendo.
Ya no la siento moverse. Serita se quedó paralizada ante las palabras, pero no dejó que su expresión cambiara. Solo ajustó la manta con más fuerza alrededor de las piernas de su hija. Llamaron suavemente a la puerta. Era Ravi. Su bata blanca había desaparecido, reemplazada por un uniforme quirúrgico, su rostro enmarcado por una cofia verde. Parecía exhausto, pero concentrado. Sus ojos se encontraron con los de Serita, y en ellos había algo más que tranquilidad. Fue determinación. «Estamos listos», dijo con dulzura. Serita se levantó lentamente, besó la frente de su hija y le susurró algo al oído. Anya no respondió, solo cerró los ojos y sonrió. Las enfermeras la sacaron en silla de ruedas por el pasillo que había visto nacimientos, muertes y todo lo demás. Serita la siguió hasta que llegaron a las pesadas puertas dobles del ala quirúrgica. Allí tuvo que detenerse. La línea entre lo que podía controlar y lo que debía liberar estaba dibujada en acero y silencio. Los observó mientras llevaban a su hija más allá de esa línea, sus manos aferrándose hasta que la sangre abandonó sus nudillos. En la sala de operaciones, Ravi revisó las exploraciones una última vez, sus dedos trazando caminos invisibles sobre las imágenes impresas. La gemela parásita estaba anidada en lo profundo de la cavidad retroperitoneal, su columna vertebral retorcida enroscada cerca del riñón, sus extremidades calcificadas envueltas como raíces. Las conexiones vasculares no estaban claras. Extraerlas sería como desenhebrar un cristal de la seda. Cerró el expediente y entró en el quirófano. La sala estaba bañada por una fría luz blanca. Los monitores emitían pitidos a un ritmo constante. Los instrumentos metálicos brillaban bajo la luz. Anya yacía en la mesa, con los brazos atados flojamente a los lados. Su rostro se giró hacia un lado. Un anestesiólogo le ajustó la mascarilla sobre la boca y le susurró algo tranquilizador. En cuestión de segundos, se quedó dormida. Ravi estaba de pie a su lado. Respiró hondo. «Comencemos», dijo. La primera incisión fue limpia, hecha justo debajo del ombligo. Las enfermeras se movían con rapidez, succionando líquido y ajustando retractores. Capa por capa, el equipo trabajaba en armonía, concentrándose en la cavidad que albergaba la anomalía. Entonces llegó la pausa. Un silencio tan profundo que parecía como si la habitación misma inhalara. Ravi se inclinó hacia adelante. Allí estaba. No era un tumor, ni un crecimiento informe. Era un cuerpo enroscado, incompleto, pero innegablemente humano en su contorno. Dedos diminutos, un brazo deformado, un mechón de pelo oscuro enmarañado contra una cabeza sin rasgos distintivos. La enfermera instrumentista jadeó suavemente. Otra se giró, pero Ravi no se movió. Observó la cosa dentro de la niña y sintió algo inesperado. Lástima, no por Anya, sino por quien nunca tuvo una oportunidad. «Aislemos el suministro de sangre», dijo en voz baja. Trabajaron con rapidez, se colocaron las pinzas. Los bisturíes se movieron con precisión. Por un breve instante, el monitor de frecuencia cardíaca se disparó y Ravi levantó la vista, pero el anestesiólogo asintió. Estaba estable. Solo era la respuesta del cuerpo al dolor, a la intrusión. La gemela se liberó lentamente, como algo exhalado tras una respiración contenida. Pesaba menos que un recién nacido. Su piel era pálida y cerosa. Las extremidades estaban torcidas de forma antinatural. No había cráneo ni cerebro funcional, pero había una forma, una presencia, una figura que una vez estuvo destinada a ser completa. Robbie la colocó en la bandeja quirúrgica, la cubrió con una gasa y se volvió hacia su equipo. «Cerca», dijo. Afuera, Serita esperaba en el frío pasillo. Pasaron las horas como días. No se sentó. No habló. Solo permaneció de pie, mirando hacia las puertas como deseando que su hija volviera a cruzarlas. Cuando Ravi finalmente salió, se quitó la mascarilla y la miró a los ojos. «Está hecho», dijo. Serita lo miró fijamente. «¿Lo está?» «Está estable. Ahora está descansando». Serita se desplomó en la silla más cercana. Su cuerpo finalmente cedió. Sus hombros temblaron
pero no se oyó un sonido. Las lágrimas habían esperado demasiado. Ravi se sentó a su lado un momento. Había algo en su forma de hablar de ello, dijo en voz baja, como si lo supiera. Sarita asintió, lo sabía. Y en algún lugar del pasillo, en una sala de recuperación iluminada por suaves lámparas amarillas, Anya dormía. Por primera vez en semanas, su vientre yacía plano bajo las sábanas. Su corazón latía con regularidad, y junto a su cama, descansando tranquilamente, estaba su cuaderno, abierto en una página en blanco, esperando el siguiente dibujo. Las luces quirúrgicas zumbaban débilmente sobre ellos, proyectando un brillo estéril sobre el pequeño cuerpo de Anya. El quirófano, antaño bullicioso con preparativos silenciosos, había caído en una especie de silencio sagrado. Todos estaban listos, manos enguantadas preparadas, ojos alerta, mentes despejadas. Sin embargo, había algo más en la sala ese día, algo tácito. El doctor Ravi estaba de pie a la cabeza del equipo, bisturí en mano, con la mirada fija no en la bandeja de herramientas ni en las máquinas que pulsaban a ritmos constantes, sino en la chica que yacía tan quieta bajo las sábanas. Su pecho subía y caía con la ayuda de una máquina, cada respiración como una promesa que aún no se había roto. Marcó la piel bajo su ombligo, tal como lo habían planeado. La incisión sería precisa, lo suficientemente profunda como para acceder a la cavidad retroperitoneal sin dañar los órganos circundantes. Los demás observaban. El primer corte siempre era el más silencioso. Rebanó suavemente la piel y la grasa subcutánea, separando el tejido bajo la cuchilla con gracia experta. La succión murmuró, se colocaron los retractores, se movieron más profundamente capa por capa, pasando la fascia, pasando el músculo. La cavidad comenzó a abrirse, y fue entonces cuando el cambio de atmósfera se hizo real, palpable. El zumbido de las máquinas permaneció, pero el aire se densificó con la expectativa. Ravi ajustó la luz del techo. La masa ahora era visible. Una forma redondeada y descolorida presionaba contra la curvatura de la columna vertebral, justo encima del riñón. No latía, no se movía, pero permanecía allí con una extraña presencia, como algo consciente de que lo observaban. «Está ahí», dijo Ravi en voz baja, exactamente donde mostraba el escáner. Buscó un retractor diferente. La enfermera de cirugía se lo entregó, con manos firmes a pesar de la creciente tensión. Ampliaron el campo, revelando más de la masa. Fue entonces cuando lo vieron. Un mechón de pelo, áspero y oscuro, enmarañado contra el borde exterior de la masa como un susurro de lo que debía ser. La sala contuvo la respiración. «Pelo», susurró alguien. Otro bisturí, una incisión cuidadosa sobre la cúpula de la formación. Lo que emergió a continuación desafió las expectativas incluso de Ravi. Una extremidad deformada de apenas 10 centímetros de largo se curvaba hacia adentro como una hoja moribunda. La mano estaba allí, 5 dedos fusionados en algunos puntos, extendidos en otros. Se habían formado uñas, diminutas, translúcidas, casi humanas. Jadeos resonaron por la sala. El anestesiólogo miró el monitor de frecuencia cardíaca. Todavía firme. Ravi no apartó la mirada. Se inclinó más cerca, estudiando la forma como si contuviera un mensaje. Debajo de la extremidad, más adentro de la masa, encontraron cartílago, restos de una caja torácica y algo que parecía la base primitiva de una mandíbula. Dientes, no erupcionados, pero inconfundibles. La estructura ya no era una teoría. Era real, tangible. Había estado viva de alguna forma fantasmal y embrionaria. «Esto no es solo un teratoma», dijo Ravi. «Es una forma fetal, incompleta, pero lo suficientemente desarrollada. Un caso clásico de feto en fetu». Alguien se santiguó. La luz del techo parpadeó un breve instante. Solo un parpadeo, pero fue suficiente para que todos se detuvieran. «Continúen», dijo Ravi. Se movió con cuidado, aislando el suministro vascular. Ese era el peligro ahora. No la masa en sí, sino a lo que estaba adherida.
El crecimiento se alimentaba del torrente sanguíneo de Anya. Se había enroscado alrededor de arterias y venas como la hiedra en una pared vieja. Desprenderlo requeriría precisión, velocidad y valor. Trabajó con rapidez, dedos firmes y voz baja mientras dirigía al equipo. Pinza, bisturí, succión, cauterización. Cada movimiento acercaba la masa a la liberación y a Ana a la libertad. Entonces sucedió. El monitor de presión arterial se disparó. La presión arterial subía, la advirtió el anestesiólogo. «Estabiliza», dijo Robbie con calma, sin apartar la vista del campo. Pero entonces el monitor cardíaco emitió un pitido errático. La frecuencia cardíaca descendió de 60 a 55, 48. Inyectar líquidos. Epinefrina. Listo. Listo. Entonces, el peor sonido de todos. Un tono largo y monótono. Sin ritmo. Sin pulso. «Paro cardíaco», gritó el anestesiólogo. Ravi se quedó paralizado medio segundo. El bisturí cayó en la bandeja. «Comienza la reanimación. RCP ahora». Las compresiones torácicas comenzaron de inmediato. Ravi se acercó a la cabeza de Ana, observando, escuchando. Las enfermeras se movieron con urgencia coordinada. Bolsas de líquidos, parches de desfibrilación, inyecciones de adrenalina. Una descarga, dos, seguía sin ritmo. El tono monótono resonó, extendiéndose por la habitación como si el tiempo se hubiera detenido. La visión de Ravi se volvió tunelizada. Las luces de arriba parecían más brillantes, más ásperas. El aire estéril lo oprimía como un peso. «No, ella no, ahora no», se inclinó, susurrando casi para sí mismo. «Ven, de vuelta, una tercera descarga, una segunda inyección, y finalmente, un pico». El monitor saltó una vez, luego otra vez, un ritmo débil regresó. Débil. Pero allí estaba ella de vuelta. El equipo exhaló al unísono. El sudor brillaba en las frentes. Las manos enguantadas temblaron brevemente antes de volver a moverse. Ravi no habló. Simplemente miró a la chica en la mesa, la chica que había regresado del borde, y asintió. «Terminemos esto». La masa se desprendió por completo en 20 minutos. Se colocó en un recipiente estéril, se cubrió y se retiró. Ravi centró su atención en el cierre. Capa por capa, músculo, fascia, piel. Cada punto era deliberado, reverente, no solo un acto médico, sino un ritual. Un regreso. Cuando se colocó el vendaje final, Ravi retrocedió, se quitó los guantes y miró a la niña que había sobrevivido a lo que debería haber sido imposible. «Es fuerte», susurró. Nadie lo discutió. En el pasillo, afuera, Serita estaba de pie, inconsciente de la tormenta que había pasado justo al otro lado de las puertas. Pero en el corazón sintió que algo se alzaba, como si un peso indeterminado finalmente se hubiera soltado. Dentro de la sala de recuperación, el pecho de Ana subía y bajaba a un ritmo constante. Su rostro estaba pálido, su cuerpo inmóvil, pero estaba viva, y por primera vez en su vida, estaba verdaderamente sola consigo misma. El campo quirúrgico había sido despejado. La gemela parásita, ahora separada y sellada dentro de un contenedor estéril, había sido retirada. El equipo pasó a la fase final, suturando, restaurando capas, cerrando el cuerpo que había guardado un secreto durante más de una década. El doctor Ravi ajustó su postura, rotando los hombros brevemente. Le dolía la espalda, pero su mente estaba alerta. Tomó la aguja de sutura, listo para comenzar el cierre. Cuando sucedió, la luz de arriba parpadeó. Solo una vez, un parpadeo, como el párpado de algo invisible. El monitor junto a la cabeza de Ana emitió un pitido repentino, más largo de lo normal, como un pulso que se desvía. Los ojos de Ravi se dirigieron a la pantalla. Todo estaba dentro del rango normal, la presión arterial ligeramente baja, pero como era de esperar, y la frecuencia cardíaca estable. Entonces, la sala, atenuada, apenas una sombra, como si alguien hubiera ajustado el sol. «¿Hay algún problema de luz?», preguntó Ravi con brusquedad. «No hay alertas de la central», respondió el anestesiólogo,
comprobando su sistema de respaldo. Todo está conectado a la red principal. Pero un segundo después, la habitación se sumió en la oscuridad. Una oscuridad total y absorbente. Los monitores se silenciaron. Las luces de quirófano se apagaron por un instante. Nadie se movió. El mundo se sentía suspendido y vacío. Entonces llegó la emergencia. Unas suaves bombillas rojas se encendieron desde las esquinas del techo, proyectando sombras largas y misteriosas por toda la habitación. No era suficiente, ni para la cirugía, ni para la seguridad. «La batería de emergencia está conectada», gritó la enfermera. «Pero la red principal no funciona. Algo va mal». Robbie no habló. Sus manos se cernían sobre el abdomen abierto de Ana, donde las pinzas y los forceps aún mantenían expuesto el campo quirúrgico. «Esta es una fase crítica», dijo. «Necesitamos iluminación, necesitamos succión, necesitamos cerrar antes de que la exposición del tejido provoque una infección». El anestesiólogo asintió. «Está estable por ahora, pero no lo estará para siempre». Una enfermera sacó una linterna del cajón de urgencias. Otra apuntó la luz de un teléfono, temblorosa, inestable. Era un mosaico de sombras, luz y miedo. Pero Ravi siguió trabajando. Aguja, hilo, una sutura, luego otra, hasta que el monitor cardíaco gritó. Línea plana, el sonido que todo médico conoce pero nunca acepta. Un único tono agudo, inflexible, despiadado. «Se está desplomando», gritó el anestesiólogo. Ravi se quedó paralizado. Signos vitales, sin latidos, sin saturación de oxígeno. Ravi miró a Ana. Sus labios se estaban poniendo azules. Había desaparecido. La habitación se puso en movimiento. Una enfermera saltó al taburete para las compresiones. Ravi se movió para administrar adrenalina directamente al corazón. El anestesiólogo inició la ventilación artificial manualmente, bombeando el ritmo hasta el silencio. Cargar el desfibrilador. 100 julios. La máquina hizo clic, sin aliento. Preparada, despejada. Una descarga sacudió el pequeño cuerpo de Anya. Nada. 120 julios. Otra vez, despejada. Otra descarga. Nada más. Ravi cerró los ojos un segundo. Esto no puede ser el final. No aquí. No así. Se inclinó y le puso una mano suavemente en el esternón. No le habló al equipo, ni siquiera a sí mismo, sino a ella. «Ña, si sigues aquí, vuelve. Tienes una historia que terminar». Ninguna respuesta. Entonces, suavemente, desde el pasillo más allá del ala quirúrgica, un viento sordo pasó por las puertas, pero no había viento. Las enfermeras se miraron. La linterna parpadeó, y luego la mano de Ana se movió, solo un parpadeo. Su dedo se curvó ligeramente como si quisiera alcanzar algo. Entonces el monitor emitió un pitido, luego otro. Latidos, lentos, irregulares, pero ahí estaban. «Ha vuelto», susurró el anestesiólogo. Ravi no vitoreó, no se movió. Simplemente cerró los ojos por un breve instante y respiró. Las luces regresaron segundos después. Una luz blanca cegadora en el techo mientras la red principal se reconectaba. Los monitores cantaban al ritmo. Las máquinas volvieron a la vida. La sala exhaló. Ravi volvió a sus suturas. Terminó de cerrar la incisión de Ana con la firmeza de quien ha visto ambos extremos de la vida en la misma hora. 20 minutos después, la cirugía terminó. Se retiraron las pinzas, se aplicaron los vendajes, la limpiaron, se estabilizó y fue llevada con cuidado a la sala de recuperación. Ravi estaba de pie junto al lavabo, quitándose los guantes lentamente, como capas de emoción que no podía quitarse de encima. Una enfermera se puso a su lado. Es decir, asintió. No terminó la frase. En el pasillo, Serita esperaba. Cuando Ravi salió, se puso de pie. «¿Cómo está?», preguntó, con la voz apenas contenida. No respondió con palabras, solo asintió lentamente. Ella se cubrió la boca con las manos y lloró en silencio. Más tarde esa noche, Ravi se sentó solo en la capilla del hospital, un lugar al que no había entrado desde su primer año de residencia. No dijo nada.
Ninguna oración, ninguna súplica, solo silencio. Porque algo había sucedido en esa habitación, algo más allá de bisturíes y suturas, más allá del entrenamiento, más allá de la razón. Y en la sala de recuperación, Anya abrió los ojos. Su visión era borrosa, llena de tejas blancas del techo y una luz tenue. Pero sonrió. La vi, susurró. La enfermera se acercó. ¿A quién viste, cariño? Los labios de Ana se curvaron suavemente. Estaba esperando en el borde, pero me soltó. La enfermera no entendía, pero aún así le sujetó la mano. La habitación estaba en silencio, salvo por el pulso constante de las máquinas, los suaves pitidos, las respiraciones rítmicas, las suaves preocupaciones de la vida médica. La emergencia había pasado, pero su presencia persistía como el eco de un trueno mucho después de la tormenta. Anya yacía bajo la manta blanca del hospital, su piel pálida, su cuerpo inmóvil. Su respiración era en suaves oleadas, regulada ahora por su propia fuerza en lugar de un ritmo mecánico. Un vendaje translúcido cubría todo su abdomen, limpio y tenso, ocultando la línea que marcaba el límite entre lo extirpado y lo que quedaba. Cerita estaba sentada junto a la cama, inmóvil. Habían pasado horas desde la operación, pero no había cerrado los ojos. No parpadeaba a menos que fuera necesario. Todo su mundo estaba envuelto en ese pequeño cuerpo sobre la cama, en el subir y bajar del pecho de su hija. Una enfermera entró sigilosamente, con un portapapeles y un cuenco de agua tibia. Se detuvo en la puerta, percibiendo el silencio, y luego se acercó con pasos mesurados. «Tendremos que cambiarnos. El vendaje más tarde esta noche», dijo con suavidad, «y que vuelvan a administrarle líquidos por la mañana». «Está bien». Cerita solo asintió. Tomó la mano de Ana, rozando con los dedos la gasa que rodeaba su diminuta muñeca. La sentía cálida, viva. La apretó contra su mejilla. Por un instante, los recuerdos la invadieron. Los primeros pasos de Ana por el suelo de barro de su cabaña. Su primera tos en la oscuridad de la noche. Su risa resonando en el aire monzónico. Y entonces el peso de este momento, el hecho de que su hija había caído en manos de la muerte y de alguna manera había regresado. La puerta volvió a crujir. El doctor Ravi entró, su bata blanca reemplazada por una limpia, con los ojos entornados por la fatiga, pero más despejados que nunca. Asintió una vez y dio un paso adelante. «Es fuerte», dijo, «y afortunada». Cerita no respondió de inmediato. Miró a Ana. «Siempre ha sido ambas cosas», susurró. Ravi acercó una silla a su lado. No abrió una historia clínica. No buscó un estetoscopio. Simplemente se sentó. «Llevo 12 años como médico», dijo. «He visto todo tipo de complicaciones, cirugías fallidas, recuperaciones inesperadas, pero esto...» Miró a la niña. Esto era algo diferente. Cerita se giró. «¿Te refieres al apagón?» Ravi negó con la cabeza lentamente. «No solo eso. Me refiero a lo que pasó después. Lo rápido que se desvaneció, lo cerca que estuvo y lo rápido que regresó. Era como si estuviera esperando permiso». Cerita inhaló, con la voz débil. Se estaba despidiendo de ella. Ravi no discutió. En cambio, miró a la niña, con las manos descansando tranquilamente sobre la manta, los dedos suavemente curvados hacia adentro. «Necesitará tiempo», dijo. «Pero la cirugía fue un éxito. La masa se ha ido. La mantendremos con antibióticos, la vigilaremos por si hay alguna infección y comenzaremos la nutrición poco a poco». Cerita asintió. Permanecieron en silencio un buen rato. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía tras las paredes del hospital y proyectaba largas sombras anaranjadas sobre el suelo, Ana se movió ligeramente, entreabrió los labios y parpadeó. Cerita se inclinó hacia adelante, con el corazón en alto. Ana abrió los ojos, no muy abiertos, no del todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para ver el contorno del rostro de su madre, lo suficiente para reconocer el mundo al que había regresado. «Mamá», susurró. Cerita contuvo un sollozo.
Sí, mi amor, estoy aquí. La vi, Ana dijo. Serita parpadeó. ¿A quién? Mi hermana. Las palabras salieron suaves pero claras. Ella estaba al borde, esperando. Pero luego sonrió y se alejó. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Serita, silenciosas y cálidas. Ella me lo dijo. Ana continuó. Dijo que ahora estoy completa. Serita asintió, incapaz de hablar. Esa noche, después de que Ana se volvió a quedar dormida, Ravi regresó a su oficina. Abrió la carpeta médica identificada como caso 197 de Ana Mishra. Dentro estaban todos los informes, los escáneres, las notas quirúrgicas y la fotografía que había pedido que le tomaran. El gemelo parásito, ahora almacenado de forma segura para su posterior análisis, fue documentado con precisión clínica. Pero la imagen contaba una historia diferente. Una mano, pequeña y pálida, curvada como si todavía intentara agarrar algo. No parecía amenazante, no parecía grotesca, parecía inacabada. Cerró la carpeta. En la habitación 312, Serita abrió el cuaderno de Ana. La página en blanco había estado esperando. Ella tomó el lápiz y dibujó. Dos niñas paradas de la mano bajo un árbol. Una con los ojos abiertos, la otra sonriendo con los ojos cerrados, desapareciendo en un campo de estrellas. La noticia se conoció 3 días después de la cirugía. Comenzó como un breve boletín interno en el tablero de personal del hospital, una actualización de rutina destinada a los profesionales médicos, pero no se limitó a los pasillos y salas quirúrgicas. Alguien lo reenvió, luego alguien más, y por la mañana, la historia se había filtrado a las salas de redacción locales, había llamado la atención de los medios nacionales y había provocado una ola de titulares que se extendió mucho más allá de la ciudad de Boal. Encuentran a niña de 11 años con gemelo parásito dentro de su cuerpo. Los médicos realizan rara cirugía de feto en feto. La niña se recupera milagrosamente. Maravilla médica o misterio espiritual. El encuentro de una niña con lo inimaginable. Se compartieron imágenes no de la cirugía en sí, sino de Ana, su rostro pálido pero sonriente desde su cama de hospital, sus ojos dulces bajo la sombra de la recuperación. El mundo, ávido de lo inusual y de lo asombroso, se aferró a su historia con fervor. Fuera de las puertas del hospital, los periodistas comenzaron a reunirse. Las furgonetas satélites se alineaban en la acera. Las cámaras estaban grabando. Los micrófonos se acercaron y aparecieron preguntas que nadie estaba preparado para responder. Algunos elogiaron al equipo médico como hacedores de milagros. Otros preguntaron si el niño había experimentado lo divino. Algunos medios se inclinaron por el sensacionalismo, estableciendo conexiones con mitos de reencarnación, leyendas de almas gemelas y folclore no verificado de rincones remotos de la India. La administración del hospital, sorprendida por la atención, celebró una conferencia de prensa. Se le pidió al doctor Ravi que hablara y, aunque prefería el silencio al espectáculo, comprendió la responsabilidad. Se quedó detrás del podio con el abrigo apretado y los ojos cansados. Según él, el caso era una condición médica extremadamente rara, conocida como fetus in fetu. Ocurre en menos de 1 de cada medio millón de nacimientos. El crecimiento no fue un ser consciente, no poseía sensibilidad. Era una forma embrionaria no desarrollada absorbida durante la gestación temprana. Hizo una pausa para reconocer el peso emocional de tales condiciones. Continuó. A menudo supera la realidad biológica y en este caso nació con un coraje extraordinario de una joven que merece algo más que titulares. Ella merece la paz. Sus palabras fueron ampliamente citadas, compartidas y debatidas. Los foros en línea explotaron con teorías. Algunos argumentaron que la ciencia había triunfado una vez más sobre el mito. Otros afirmaron que el gemelo había sido un alma esperando nacer, ahora finalmente liberada. Algunos insistieron en que Ana estaba tocada por algo superior, tal vez destinada a algo más grande. Un gurú espiritual de Varanasi publicó un video llamando a Ana un recipiente de prueba divina. Un líder religioso marginal afirmó que ella era una prueba de textos antiguos sobre encarnaciones divididas.
En el pueblo de Cerita, las reacciones fueron igualmente variadas. Algunos vecinos acudieron a encender velas y ofrecer oraciones, tratando la supervivencia de Ana como una especie de milagro. Otros susurraron con más cautela, inseguros del si temer o reverenciar a la muchacha que había llevado otra vida dentro de ella. Cerita intentó proteger a su hija de todo. Apagó la televisión, rechazó entrevistas, mantenía las persianas cerradas y al mundo exterior afuera. Pero incluso en los momentos de tranquilidad, los ecos encontraban su camino. Una tarde, mientras doblaba la bata de hospital de Ana y la guardaba en una bolsa de tela, Cerita notó una carta escondida en el bolsillo lateral. Estaba escrita a mano. El papel era áspero, la tinta estaba desvaída. Decía, vi tu historia, perdí a mi hija al nacer. Siempre sentí que no estaba sola en el vientre. Quizás tu hija llevaba algo que la mía no pudo. Gracias por dar voz al misterio. No había nombres ni remitente, solo una confesión discreta entre desconocidos. Cerita la dobló con cuidado y la colocó en el cuaderno de Ana. En el hospital, Ravi enfrentó diferentes olas de reacción. Sus compañeros lo felicitaron. Ex profesores enviaron mensajes de admiración, pero otros cuestionaron la fascinación del público ante una anomalía tan rara. Un colega cirujano comentó, es un caso único. ¿Por qué la gente lo trata como una profecía? Ravi no respondió. Pasaba la mayoría de las tardes sentado solo en el jardín del hospital después de sus rondas, mirando el viento filtrarse entre los árboles de Neem, preguntándose cuánto de la medicina se trataba de salvar cuerpos y cuánto de contar historias. Sabía que el caso de Ana sería publicado en revistas, presentado en congresos y debatido por especialistas en ética. Pero para él todavía era el momento en el que las luces se apagaron y un niño regresó después de haber estado ausente. Ese era el verdadero misterio. Un día, un periodista logró burlar la seguridad y encontró a Cerita en el comedor del hospital. Le preguntó si Ana estaría dispuesta a aparecer en televisión. Cerita sonrió cortésmente. Mi hija no es un milagro para vender. Es solo una pequeña niña que quiere volver a casa. Y ahí acabó todo. Al final, la multitud en las puertas disminuyó. Los titulares siguieron adelante. Otro escándalo, otra sensación. El mundo giró, como siempre ocurre. Pero algunas historias permanecen, no por su ruido, sino por su silencio, porque nos recuerdan que incluso en la era de las máquinas, los algoritmos y las respuestas, todavía hay momentos en los que la vida roza lo desconocido y da un paso atrás. Humillados la mañana en que salieron del hospital, el mundo se sentía diferente. Ni más fuerte, ni más brillante, solo más suave. Ana estaba sentada junto a su madre en el asiento trasero de un coche prestado. Una manta cubría su regazo. Su rostro se giró hacia la ventana. El sol se filtraba a través del cristal polvoriento y rayos dorados bailaban en sus mejillas como pequeñas bendiciones. Su cabello, una vez enredado en una niebla de fiebre, ahora estaba atado cuidadosamente en una trenza suelta. Parecía cansada, sí, pero completa. Cerita mantuvo una mano sobre la rodilla de su hija durante todo el viaje. No habló mucho. No hubo grandes declaraciones ni oraciones susurradas, solo el ritmo tranquilo del camino y el milagro tácito de volver a casa. Cuando llegaron al pueblo, el aire estaba cálido con el polvo de la cosecha y el lejano aroma del cardamomo. La noticia de su regreso ya había llegado a los vecinos. Algunos permanecieron junto a sus puertas, sin saber si saludar o inclinar la cabeza. Una anciana hizo una guirnalda de maravillas y se la entregó en silencio a Cerita. Otro trajo un tazón de leche. Cruzaron el umbral de su casa poco antes del mediodía. Todo estaba como había sido, modesto, desgastado, acogedor. Las paredes de barro, el techo remendado, los estantes de madera llenos de frascos de semillas de cúrcuma y mostaza. Pero algo había cambiado, no el espacio en sí, sino el aire que había en él. Ya no parecía un lugar esperando que algo sucediera, parecía un lugar que había sobrevivido. Esa tarde, Cerita extendió un colchón debajo del árbol de Neem afuera y ayudó a Anya a acostarse. La brisa agitaba suavemente las hojas, proyectando sombras como viejas historias sobre su piel.
Por primera vez en semanas, Ana sonrió sin esfuerzo. Extrañaba este árbol, dijo. Cerita se sentó a su lado. También te extrañó. Los días que siguieron fueron lentos y pausados. La fuerza de Ana regresó poco a poco. Al principio pudo sentarse por sí sola y luego caminar unos pasos. Ya no se llevaba la mano al estómago para moverse. El dolor se había desvanecido, reemplazado por algo más ligero, como una cicatriz curada que solo susurraba su pasado. Pero la verdadera curación no estaba en sus extremidades, estaba en su silencio. Ya no hablaba con las sombras, ya no se detenía a mitad de frase para escuchar voces que solo ella podía oír. Sus dibujos también cambiaron. Las chicas en ellos ya no miraban en direcciones opuestas, ya no estaban separadas por ríos ni muros. Estaban una al lado de la otra, a veces bajo los árboles, a veces tomadas de la mano. Una noche Cerita encontró a Ana sentada en el suelo trazando líneas en la tierra con un palo. ¿Qué estás dibujando ahora?, preguntó. Anya no respondió al principio, luego señaló. Está dentro de mí, antes y después. Cerita miró. Las formas eran simples, círculos, espirales, bordes suaves que conducían al espacio abierto. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó suavemente. Anya pensó por un momento y luego tocó el centro de una espiral. Aquí, dijo, pero no como antes, ella está durmiendo. Cerita no preguntó más. Algunas cosas no necesitaban explicación. Los aldeanos volvieron lentamente a la comodidad. Algunos todavía observaban a Ana con asombro o vacilación, pero la mayoría llegó a aceptar su presencia como se acepta el regreso de la lluvia después de una larga temporada seca, sin cuestionamientos, con gratitud. En la escuela, sus amigos la recibieron con flores de papel y sonrisas tímidas. No habló mucho sobre lo que había sucedido, pero cuando un compañero curioso finalmente preguntó, ¿dio miedo? Enya simplemente se encogió de hombros y dijo, solo al principio. Después me sentí como si estuviera soñando. Esa respuesta fue suficiente. La vida se reanudó, no como antes, sino con un nuevo ritmo. Cerita reabrió su pequeño puesto de especias al borde del mercado. Ana caminaba con ella en los días buenos, sentada tranquilamente junto a las cestas de comino y chile. A veces ayudaba a contar el cambio. A veces dibujaba en los márgenes de periódicos viejos, pero siempre se sentaba mirando al sol. Una mañana Cerita encontró un nuevo boceto dentro del cuaderno de Anya. Era una niña parada sola debajo de un árbol. No había sombras detrás de ella, ninguna segunda figura, solo luz. Pasó la página. En la parte inferior, con la letra pequeña y pulcra de Ana, se leía: Nunca estuve sola, pero ahora soy libre. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, y en el tranquilo pueblo, ahora los monzones llegaban a tiempo. La vida avanzó en los pequeños pasos que más importan. Ena ya no llevaba la venda sobre el estómago. La cicatriz que había debajo se había desvanecido hasta convertirse en una fina línea plateada, casi invisible, pero no para ella. A veces pasaba los dedos sobre él distraídamente, no como un recordatorio del dolor, sino como un recuerdo del regreso. Ella empezó a dibujar de nuevo con más frecuencia ahora. Páginas llenas de árboles en flor, pájaros en pleno vuelo y manos que se extienden hacia las estrellas. Ya no había gemelos en estos dibujos, sin almas reflejadas ni figuras divididas. Solo una niña centrada entera. A veces, cuando se sentaba bajo el árbol de Neem al atardecer, cerraba los ojos y escuchaba el viento susurrando entre las hojas. Y solo de vez en cuando, solo cuando había mucho silencio, sonreía para sí misma y susurraba: «Gracias». Ella nunca dijo a quién, pero siempre lo decía con paz. Cerita vio a su hija volverse más fuerte cada día que pasaba. Sus temores disminuyeron, pero su reverencia se profundizó. Ella había vivido algo que no podía explicarse mediante gráficos o por casualidad. Algo que vivía entre la ciencia y la historia, entre la sangre y la creencia. Ella nunca intentó nombrarlo. Solo lo honró con gratitud, con silencio y con amor. Una mañana llegó una carta del Dr. Rabi. Estaba escrita a mano, cuidadosamente doblada y sellada con el escudo del hospital impreso. Cerita la abrió con dedos firmes.
Allí dentro no había diagnósticos ni recetas, solo palabras. Ella me recuerda por qué me hice médico. No porque quisiera luchar contra la muerte, sino porque quería comprender la vida. Gracias por confiar en mí. Sarita leyó la carta 2 veces y luego la colocó junto al cuaderno de Ana. Más tarde esa semana, Ana y su madre regresaron a la ciudad, no para recibir tratamiento, sino para cerrar el capítulo. El hospital las había invitado a visitarlo en silencio y en privado. Sin cámaras, sin micrófonos, solo unas cuantas caras conocidas y un momento tranquilo de reflexión. El Dr. Ravi las saludó en la entrada. Ana le sonrió. ¿El otro tiene un nombre?, preguntó. Ravi hizo una pausa. No, pero le dimos un número de registro y la enterramos con respeto. Bajo un árbol de mango. Anya asintió pensativa. Qué bien, siempre le gustaron los árboles. Caminaron por el jardín detrás del hospital, el que tiene bancos con forma de libros abiertos, aquel en el que Ravi solía sentarse a menudo hasta altas horas de la noche, buscando respuestas que rara vez encontraba. Se encontraban debajo de un árbol cuyo tronco se curvaba ligeramente hacia la izquierda, como si se inclinara hacia el suelo. En su base descansaba una pequeña placa. No tenía nombre, solo un símbolo, 2 espirales entrelazadas y una fecha. Anya extendió la mano y tocó la corteza suavemente. Ella no está aquí, dijo, pero creo que ella lo sabe. Ravi miró a Sarita y luego volvió a mirar a la niña. Sí, dijo en voz baja. Creo que sí. En el viaje de regreso a casa, Ana observó cómo el cielo cambiaba de dorado a índigo. Los campos fuera de la ventanilla del coche se mecían en silencio. Ella apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Mamá. Sí, amo. ¿Crees que las personas nacen 2 veces? Sarita hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Una vez en el mundo y otra vez dentro de sí mismos. Sarita no respondió de inmediato. Tomó la mano de Anya y la sostuvo entre las suyas. Creo, dijo lentamente. Algunas personas nacen muchas veces, y cada vez se convierten más en lo que están destinadas a ser. Ana sonrió y cerró los ojos. Esa noche en casa, Sarita añadió una última página al reverso del cuaderno de Ana. Una sola frase escrita a mano por ella misma. Ella vino a este mundo una vez y a sí misma 2 veces. Y cada vez traía a alguien más consigo. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. Las estrellas parpadeaban silenciosamente arriba, en algún lugar del espacio entre el recuerdo y el sueño. 2 almas sonrieron y se soltaron. Juntos. Voz del narrador. Reflexión de cierre. Hay historias que contamos para darle sentido al mundo. Y luego están las historias que el mundo nos cuenta, estemos preparados para escucharlas o no. Lo que le pasó a Anna fue raro, pero lo que pasó a través de ella vive en cada corazón que alguna vez llevó dolor, amor, pérdida y el coraje silencioso para seguir creciendo. Quizás todos llevamos dentro algo que no encaja del todo. Quizás la curación no consista solo en eliminarlo. Quizás se trate de honrar el espacio que dejó atrás. Así que pregúntate, ¿qué parte de ti nunca has nombrado? ¿Con qué silencio has aprendido a vivir? Y si pudieras hablar con la sombra que hay dentro de ti, ¿qué le dirías? Algunas historias no terminan cuando se realiza la cirugía o cuando la cámara deja de grabar. Se quedan con nosotros en los momentos de tranquilidad, en las preguntas que aún llevamos dentro. Quizás nunca hayas tenido que afrontar algo como lo que le pasó a Anya, pero quizá también hayas llevado contigo algo tácito. Una sombra, un silencio, una cicatriz que solo tú puedes sentir. Si esta historia conmovió algo en ti, quédate con nosotros. Suscríbete, porque aquí no solo contamos historias,